Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Hoy estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación en Docencia y Educación de la Universidad Nacional. Estamos en uno de los edificios nuevos que fueron financiados precisamente con presupuesto del Banco Mundial. Estamos hoy con un invitado muy especial y muy particular, como suelen ser nuestros invitados en Reflexiones Radio, que es el doctor Mauricio Mayorga, con quien vamos a hablar de un tema que creo que es de crucial importancia en el quehacer de cada quien, pero van a ver ustedes que lo que hoy nos trae acá, que es la comunicación política dentro del quehacer universitario, conversaba ahorita con Mauricio, dentro de la coyuntura actual, que es que las universidades públicas están en la picota, y cómo fue que caímos ahí, cómo es que nos hemos mantenido ahí y cómo podríamos hacer para salir de ahí. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Su servidor Juan José Romero Zúñiga lo saluda, y también a nombre de nuestro compañero el doctor Leiner Vargas, quien lo saluda desde Madrid, en donde está ya realizando una pasantía en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de, siempre se me olvida, bueno, la cosa es que desde allá les manda saludos. Primero que todo, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por estar acá, por haber llegado tan puntual. La verdad es que llegar a Heredia puntualmente a una cita a las 3 de la tarde significa andar mucho y eventualmente en carrera, y conseguir un parqueo en la universidad y llegar es un poco complicado, pero bueno, por dicha, aquí tenemos a Mauricio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias, Juan José, por invitarme, por pasar este ratito juntos hablando sobre temas que te interesan a vos, a mí, y nos interesan a todos los que se nos unen en esta tarde. Muchas gracias, y esperamos que lo que vayamos a conversar acá sea información, ojalá que nueva, ojalá que nuevos insumos para entender un poco el tema de comunicación y política, y como dijiste vos ahora, ¿cómo es que hemos llegado acá? Pero bueno, en Reflexiones Radio es nuestra costumbre por casi 2 años y medio, gracias a su compañía, a su preferencia. Siempre hablamos de la persona antes de hablar del personaje, porque hablar del doctor Mauricio Mayorga, para algunos podría ser un nombre medianamente conocido, para otros completamente desconocido, pero siempre nos interesa saber quién es esa persona. Y entonces, así casi que como una pregunta cajonera es, ¿y dónde nació Mauricio Mayorga? Muy bien, yo soy josefino, nací en el Cantón Central de San José. Sin embargo, hace ya más de 20 años me hice herediano. Me vine a vivir acá en las montañas de Heredia, muy cerca de este campus, aquí en la Universidad Nacional. ¿Sí? Así es, y me vine acá con mi esposa. Compramos un terreno cerca y construimos, y aquí hemos criado a nuestra familia. Estoy casado y tengo 3 hijas. 3 hijas. 3 niñas, exactamente, y ya 2 están en la universidad, una todavía está en el colegio, comenzando el colegio. Mira, vos sos el papá típico, ¿eh? Son 3 niñas y 2 están en la universidad. Sí. se ven niñas por toda la vida. Así es. Sí. Así es que me encanta esta zona del país. Heredia es una provincia realmente especial por su clima, sus vistas, y también por su gente. La provincia de Heredia, la gente, yo la encuentro muy, muy amable todavía. En algunos pueblos se siente ese aire de la Costa Rica de antaño, de gente muy acogedora, muy hospitalaria, y que mantienen también sus tradiciones. ¿Y en qué parte específicamente es que vivís? ¿Por aquí cerca en dónde? Yo vivo cerca de San Rafael. Aquí cerquita. Sí, muy, muy cerca de acá del campus de la universidad. Ah, pues qué bueno. Y
Y ese cambio de la ciudad, yo también cambié, junto con mi esposa, pues cambiamos para acá por cercanía con la universidad, por estar cerca del trabajo, más que por huirle precisamente a un barrio que vos conoces muy bien, porque Sí, allá vivíamos en San Francisco así de los es, Ríos, así es. Que en se ha el, poblado muchísimo en el ahora. bosque, sí, Así es. y de allá para acá el transporte para venir a trabajar Sí, era una locura. Y nos vinimos para Barba Heredia y ahí estamos muy bien, muy felices, muy encantados, que es un movimiento que hace mucha gente. sí. Y al principio, ¿cómo te sentó eso? Bueno, tenemos una historia muy parecida. Cuando nos vinimos fue gracias a unos amigos estadounidenses que querían salir de la ciudad y querían comprar aquí un terreno y nos invitaron a ser socios. Y así fue como llegamos acá. No era algo que teníamos planificado. Mi esposa quería vivir en una zona donde hubiera bosque o zona verde. Y bueno, encontramos esto acá en Heredia. Y cuando nos vinimos, no había un centro comercial, no había un supermercado en el pueblo donde vivimos. Todavía eso no se había desarrollado el comercio. Y recuerdo que mucha gente, amigos nuestros allá en San José, decían, uy, qué lejos se fueron a vivir, qué largo. Y yo le decía a mi esposa, espérese en unos años si son ellos los que van a querer venirse a vivir acá. Y ya no van a tener en dónde, Así es, porque ahora ya no hay y dónde. les va a costar muy caro. Sí, 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 ahora ya Heredia está, Así es. Heredia en la zona de San Rafael, bueno, de hecho ya los planes reguladores en los pocos lugares que hay, pero ya San Rafael no se puede construir porque hay problemas de Exactamente. agua y Sí. todo esto. Y vamos a ver, ¿y cómo transcurre la niñez, esos primeros años de Mauricio, Josefino? ¿Se podía en aquel momento en donde vos vivías eso de salir a jugar en la calle con los otros chiquillos, a jugar bola o qué hacías? Por supuesto, eso, Juan José, y me imagino que muchos que nos estarán escuchando, quizás añoran esos tiempos en donde uno salía a jugar a la calle, a jugar bola o al cafetal con mucha libertad, no había ese temor de hoy en día de que algo malo le podía pasar a uno. Mis papás nos dieron muchísima libertad, así es que gracias a Dios puedo decir que tuve una gran infancia con mi papá, mi mamá, mis hermanos, con mucha libertad, eh, estudiando en la escuela pública y esos fueron años muy, muy especiales también. Así es que puedo decir que tengo buenos recuerdos de esa niñez. ¿Y haces tu infancia en la República Dominicana? ¿O en dónde? Digo, en la No, escuela. no, fue en el Centro Educativo Santa Marta. Ah, en Santa Marta. Sí, Ah, ok, en Santa exactamente. Marta. Después, Ajá. gracias a mi mamá que tenía el colegio seminario en alta estima, Ujú. ella quiso que mi hermano y yo estudiáramos en el colegio seminario, que en aquel tiempo era un colegio solo para varones, Ajá. fundado por padres alemanes. Y eso fue una decisión que yo siempre le agradeceré a mi mamá, porque fue allí donde tuve una excelente educación y me dio las bases del inglés, que en Ajá. aquellos tiempos el inglés no era importante, pero años después en mi vida me di cuenta de que fue una de las herramientas para poder avanzar en mi vida y en mi carrera profesional. Y vos eras de los que andabas ahí haciéndole, cuando jugaba seminario contra liceo, Ah, y, y exactamente, vos no sé si andabas ahí habrán por de ahí barra brava. liceístas. No, fui a varios de esos partidos, por supuesto. Sí. El básquetbol en aquella época era un deporte que las televisoras y los medios le daban mucho seguimiento. Esos 70s, 80s, Sí, ¿verdad? exactamente. Bueno, finales de Final, 70s y los principios de 80s, 80, sí. exacto. Sí, esos clásicos, liceo. ¿Vos estudiaste en el liceo? No, no, yo Ah, soy ok. turrialbeño, Ok, entonces, yo soy turrialbeño, pero en algún ¿te momento acordás de Turrialba eso? tuvo equipo de básquet en primera división y allá llegaba el liceo y llegaba el seminario y era muy Sí, curioso porque uno iba a ver a las estrellas sí, del liceo y a las estrellas del así seminario es.
los arranques de don Jaime Peña. Ajá, famoso el coach del seminario. Del Claro seminario, sí. ¿verdad? Entonces era ver una cosa muy bonita y por allá íbamos, pero siempre se hablaba de los clásicos Sí. seminario, liceo. Y vamos a ver, cuando entras a la universidad, ¿qué decidiste estudiar? Yo, después del colegio seminario, tenía un gran deseo por estudiar la carrera de comunicaciones, en específico lo que deseaba estudiar era producción de televisión. Sin embargo, en aquellos años, eh, yo, yo saqué la nota para estudiar en la Universidad de Costa Rica, y cuando yo ingresé, me di cuenta que no había una carrera de producción de televisión. Entonces, lo que hice fue iniciar ese año y hacer los estudios generales y después decidir qué quería hacer, pero realmente lo que yo quería estudiar era producción de televisión. ¿Y al final en qué te decidiste? Bueno, por esas cosas del destino, hice un año en la Universidad de Costa Rica, el cual fue un gran aprendizaje para mí, ese primer año de estudios generales, en donde llevé un seminario que creo que marcó mi vida, se llamaba Seminario de Análisis Crítico de Nuestra Cultura. Entonces, con unas buenas profesoras, y fue un gran año para mí. Pero por esas cosas del destino, fui a estudiar a los Estados Unidos, en el estado de Michigan. Primero fui por un año y después se alargó hasta terminar toda mi carrera universitaria allá. Quizás puedo mencionar esto para la audiencia, y es algo que siempre comparto cuando hablo de mi carrera profesional. Todo comenzó con el deseo de servir a otros. Resulta que en ese intermedio, cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, me invitó un grupo de norteamericanos que quería ir a un asilo de ancianos allá en Patarrá, no sé si te acordás de ese lugar, y querían ir a compartir con los viejitos, las viejitas, porque nadie los visitaba. En esa época yo tocaba la guitarra, entonces me invitaron porque estos gringuitos no hablaban muy bien español, y me dijeron, bueno, vos hablas español muy bien, tocas la guitarra, ¿por qué no venís, nos acompañás? Resulta que yo decidí, dije, sí, claro que sí, y fui a servir. Estuve ahí todo un sábado, y resulta que 2 semanas después, una pareja que estaba ahí, una pareja de gringuitos, me llamó para preguntarme si yo estaba interesado en ir a estudiar a la universidad de ellos en Michigan, que ellos vieron en mí algo especial, ¿Ah, sí? cualidades de liderazgo, y que andaban buscando una persona con esas características para encargarse de un proyecto allá. Y para no hacer la historia muy larga, yo terminé yendo a una universidad en la ciudad de Grand Rapids, en el estado de Michigan, en el norte de los Estados Unidos, y ahí fue cuando arrancó realmente mi carrera profesional, porque allí estudié televisión. Pude estudiar televisión y pude estudiar administración de negocios, y de ahí brinqué a otra universidad en Arkansas y después a otra universidad en Virginia, hasta que terminé todos mis estudios universitarios en los Estados Unidos. Ups, pues bueno, parece que hubo vamos a ver, una vida de estudiante universitario bastante ocupada, bastante diversa en experiencias, en lugares, bueno, siempre en lugares fríos, dicho sea de paso, ¿verdad? Así es. Siempre en lugares muy fríos. Saludamos a Víctor Manuel Montenegro, que nos dice que él fue parte de esos clásicos, no como jugador, sino haciendo barra. También a Mónica, a Iris Zamora, muchísimas gracias. A Roberto Araya, a Anabel Chávez y a Bianchi, a nuestra amiga Bianchi Neta, que está por ahí. Muchísimas gracias por seguirnos.
Tenés buena vista para leer a todos los nombres. Aquí hacemos por eso fue que me levanté hace un ratito para traer la pantalla un poquito más para acá. Bueno, pero muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa. Aquí quizás como para aterrizar el punto y para todos los que nos unen, cuento esta historia de esta manera porque Juan José, lo que he aprendido en mi vida es que cuando uno sirve a otros sin esperar nada a cambio, cosas buenas suceden. Eso se llama la ley de la reciprocidad. ¿No? Lo que yo siembro, eso cosecho. Y lo que yo he encontrado en mi vida, y estoy seguro que muchos de ustedes también lo han experimentado, es que cuando decidimos servir a otros sin esperar nada a cambio, algo sucede. Algo sucede, y eso es lo que me pasó a mí hace muchísimos años y me ha pasado a través de mi vida cuando he decidido servir al prójimo, servir a otros, servir una buena causa, con un corazón genuino. Y yo creo que, y más tarde podemos hablar de este tema de liderazgo y de comunicación política, creo que hoy en día necesitamos más gente que esté dispuesta a servir y no a ser servidos. Sí, bueno, nos podríamos remontar a 2000 años atrás, para los que somos cristianos. Así es. Nos podríamos remontar a 2000 años atrás, a Jesucristo y a sus enseñanzas, y en resumen, mucho de lo que podríamos llamar su discurso, su prédica, tenía que ver con el servicio y con hacerlo genuinamente. Mi madre, que era una cristiana católica devotísima, lo tenía muy claro, y eso nos trató de enseñar, aunque a veces a uno se le olvida, pero ya eso es otra cosa. Ella hizo su trabajo. Si uno no lo hace, ya eso es otra cosa. Bueno, y entonces, ¿cómo es que después de andar por toda esa, vamos a ver, por toda esa variedad de universidades, estudiando, trabajando con tus proyectos, ¿cómo es que se ha desarrollado tu carrera en eso de la producción televisiva y la comunicación política? Porque el asunto es que producción televisiva puede ser muchas cosas, pero la comunicación política específicamente, ¿cómo fue que fuiste a parar ahí? Bueno, quizás te hago un breve resumen de lo que estudié y cómo llegué al tema de comunicación política. Terminé estudiando, sacando un bachillerato en algo que se llama broadcasting, que la traducción es difusión, television and radio broadcasting, y era producción de televisión, producción de todo tipo de programas de televisión, pero paralelamente también estudié administración de negocios. En los Estados Unidos uno lleva una carrera paralela en el bachillerato, lo que llaman un major y un minor. Correcto. ¿No? Sin embargo, no quise quedarme allí porque tenía la oportunidad de seguir estudiando y siempre me interesó el tema de política. Entonces tuve la oportunidad de estudiar una maestría en comunicación política. Esto fue ya en el estado de Virginia. Y estando allá muy cerca, estaba a 2 horas donde vivía, en la ciudad de Virginia Beach, está la ciudad de Washington o Washington DC, el Distrito de Columbia. Así es que allí fue donde fui a hacer una pasantía y a trabajar en una organización política educacional en la época en donde Bill Clinton se había proclamado presidente de Estados Unidos. Entonces yo estuve muy involucrado en esa campaña del año 92 en los Estados Unidos, y fue un gran aprendizaje. Vivir ahí, conocer un poco de esa cultura política y poder foguearme en este tema de comunicación política, de recaudación de fondos. Y luego más adelante, años después, siempre me quedó el gusanito de seguir estudiando y tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en liderazgo. Esta vez quise diversificar y sacar un título en donde pudiera estar al servicio de la educación y de la gente aquí en América Latina. Pues
Pues qué decir que hay una vasta formación personal, profesional, académica en la vida de nuestro invitado de hoy, el doctor Mauricio Mayorga. Y yo creo que ya podríamos ir entrando un poco en el tema que dicha que tocas, el tema del liderazgo, porque si hay algo que tiene que caracterizar a los líderes es su capacidad de comunicación, su capacidad de ser asertivo, de llegar con el mensaje, de convencer. Hemos tenido líderes de todo tipo, desde los que convencen para el mal hasta los que convencen tremendamente para el bien. Y bueno, ¿y qué características tiene que tener una persona para ser líder? Ya que estamos hablando de liderazgo, ¿qué características tiene que Bueno, tener una eso es persona para ser un líder? es un tema bastante amplio. Siempre me gusta iniciar con esta pregunta si el líder nace o se hace, Que esa porque es una pregunta de toda la vida. exactamente, pero la menciono porque es un poco de ambas. Hay personas que nacen con un carisma y su desarrollo desde la niñez, la adolescencia, los valores que han infundado sus padres, su familia alrededor, hacen que sean personas que tienen ya un carisma, un arrastre. Pero también el líder se forma, se hace. O sea, todos nosotros, vos y yo, todos los que nos están observando, escuchando en esta tarde, todos tenemos esa capacidad de forjar nuestro liderazgo. El tema del liderazgo es muy amplio. Cuando vos me preguntas por características de un líder, antes de hablar de características, me gusta hablar de valores. Ajá, Que realmente es el fundamento de todo líder. ¿Cuáles son sus valores? Porque los valores vienen a ser esa base sobre la que se sienta la credibilidad y sobre la que se muestra o se proyecta el comportamiento. Entonces, yo siempre hablo del modelo del faro. Si nos imaginamos un faro, todos hemos visto un faro en alguna costa, lo hemos visto en una fotografía o en un video, o hemos visitado un faro de verdad. Nos damos cuenta de que el faro está ubicado en una zona rocosa, visible, y sirve para advertir del peligro a los barcos, para guiarlos. El faro está sentado en un lugar muy firme. Esa firmeza, ese fundamento, lo que yo llamo los valores. Y la luz que se ve es el comportamiento. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, me gusta hablar de la relación entre liderazgo y valores, porque los valores es lo que muestra qué tipo de líder es, para bien y para mal. Entonces, lo que vemos actualmente en nuestra sociedad, que hay gente muy buena ejerciendo grandes liderazgos, pero también hay gente que está ejerciendo un liderazgo para causas que no son buenas o causas malas, ¿verdad? Entonces, un líder, por supuesto, debe mostrar y debe modelar, porque los valores se modelan, se practican, la integridad, que cuando hablamos de integridad estamos hablando de una persona que tiene una misma cara aquí en la universidad, en su casa, en el estadio de fútbol, ¿no? Una persona que es recta, una persona que no es de dos caras, sino tiene una sola cara. La integridad es algo que está bastante escaso hoy en día. Sí, ¿verdad? Cuesta. Porque vemos en los líderes, y más adelante que querés hablar sobre el tema de lo que proyectan las universidades públicas y los líderes que están al frente, muchas veces proyectan esa doble cara, ¿no? Un discurso al interno y un discurso al externo. Entonces, la integridad es algo base que debe estar en todo liderazgo. Ahora, integridad y coherencia no es necesariamente lo mismo. Están relacionados, ¿verdad? Están relacionados. Y por supuesto, otros valores importantes como el respeto, la responsabilidad, la visión de futuro, la excelencia. En fin, eso es la base del liderazgo. Ya después vienen lo que son características que sobresalen de un líder, por ejemplo, su carisma, su extroversión,
la facilidad de relacionarse con la gente y por supuesto otras características hoy en día muy importantes como esa pensamiento crítico, esa visión de futuro. Entonces, recordemos que el líder cumple básicamente 3 funciones. La primera es mostrar el propósito de por qué se hacen las cosas, ¿verdad? La segunda es dirigir a la gente, hay que aprender a dirigirle, a decirle, guiarle el camino. Y después la tercera, que también es algo que falta muchísimo en los liderazgos actuales, que es la motivación. Ajá. Cuesta encontrar un líder que motive a su equipo, motive a su gente, que le dé el reconocimiento apropiado. Así es que todos tenemos la capacidad de desarrollarlo, lo podemos desarrollar. Esto es interesante cuando estábamos hablando de que bueno, el líder tiene que decir un por qué, tiene que guiar y tiene que motivar. Así es. ¿Verdad? Decía un muy buen amigo mío, maestro mío, un viejito, el doctor Edwin Pérez, decía que si el jefe no se pone las botas y se mete al barro con los suyos, de nada le sirve lo que dice. Así es. Porque hay que meterse al barro con él, para ver si es cierto que efectivamente lo siente, que lo comprende, que se identifica. Entonces eso es, bueno, pues una forma de motivar, porque si yo estoy desde afuera y se mira, lo estás haciendo muy bien. De trabajar en equipo. Trabajar Claro en que equipo, sí. identificarse Claro. con eso, porque de alguna manera también da la idea de que efectivamente porque está convencido él mismo del por qué, porque es parte de la orientación, de la guía, de trabajando en el campo y es la mejor motivación cuando yo siento que el jefe está hombro a hombro trabajando conmigo, sacando el mismo objetivo. Ahora, decías vos, y yo estoy muy de acuerdo, que esos liderazgos se han perdido mucho en todo lado. Creo que a nivel de la política nacional, los grandes estadistas prácticamente se han perdido. Los políticos, uno podría identificar buenos políticos de antaño, ministros de la presidencia, que eran unos perros de traba y que prácticamente eran el escudero del presidente y que le resolvían los problemas al presidente, ¿verdad? Y cada vez como que están más venidos a menos. Entonces, ¿hay una ausencia de liderazgos o hay un nuevo tipo de liderazgos? Yo creo que ambos. Esa es una muy buena pregunta, Juan José. Yo sí creo que actualmente en nuestro país eso es algo que yo he venido reflexionando ya de hace algunos años. Por lo menos en la vida pública en Costa Rica, yo sí creo de que hay una ausencia de líderes positivos, líderes que inspiren, líderes de una sola cara, que están preocupados genuinamente por el bienestar del pueblo, quienes están genuinamente preocupados por el bienestar de la comunidad, genuinamente preocupados por que las cosas avancen. ¿Y por qué digo esto? Porque para bien o para mal, el sistema de elección que tenemos, si hablamos de las elecciones nacionales cada 4 años, la verdad es que 4 años, en mi opinión, es un periodo muy corto como para hacer proyectos a largo plazo. Yo he creído que nosotros deberíamos de tener un periodo de por lo menos 6 años, que creo, por ejemplo, México tiene 6 años. Hay la posibilidad de hacer más cosas. Claro, hay mucha gente en contra porque ven lo que está sucediendo y dicen, bueno, ¿para qué darles más tiempo? Pero lo que quiero decir es que en este periodo corto, los políticos se vuelven más calculadores, pensando en qué tienen que hacer para que su partido o su gente siga en el poder los siguientes 4 años. Correcto. Entonces, están dispuestos a hacer lo que sea para que eso ocurra.
independientemente de las promesas que hayan hecho, independientemente de los planes que se hayan trazado. Entonces ahí es donde la cosa se comienza a torcer. Y por otro lado, las encuestas de opinión pública y los llamados grupos focales, en donde muchas veces los políticos están más interesados en medir cómo está su imagen, en medir qué decisiones tienen que tomar para tener un nivel de aceptación para poder mantenerse en el poder. Entonces, me parece como que ahora, con esta dinámica más calculadora, tal vez hay gente buena que quiere hacer cosas buenas, pero esa preocupación por mantenerse en el poder y por tener una buena imagen puede más que sus mismos valores o proyectos de interés público que realmente quieren llevar adelante. Pero entonces aquí es donde aprovecho para amarrarlo con el tema de hoy. ¿Será que tal vez se está fallando? El líder está fallando en la comunicación, porque vamos a ver, pensemos que yo quiero, o sea, pensemos que yo soy un líder, que tengo muy buenas intenciones, aunque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, decía mi madre, ¿verdad? Pero tengo la buena intención, yo quiero servirle a mi comunidad, desde ser síndico, ser regidor o cosa por el estilo. Y tengo la necesidad de comunicar algo, ¿verdad? Entonces, podría ser que me preocupa qué es lo que la gente piensa de mí, ¿verdad? Y entonces, a partir de lo que la gente piensa de mí, yo tengo que ver cómo hago para que la gente refuerce ese pensamiento sobre mí o lo cambie absolutamente. Pero tal vez en el esfuerzo me equivoco. Tal vez yo podría decir, y a veces suele suceder, por ejemplo, a nivel nacional, una crítica constante del gobierno anterior y de este gobierno en el año y tantito que lleva, ha sido que su ministro de comunicación ha sido absolutamente ineficiente, ineficaz, que gran parte de los problemas del gobierno anterior y de este, aparte de todas las falencias, ha sido la comunicación política. En otras palabras, uno podría decir, bueno, don Carlos Alvarado ha tenido muy buenas intenciones, yo no dudo que no. Doña Rocío Aguilar probablemente haya tenido las mejores intenciones, yo no dudo que no. Pero ¿no será que tal vez la comunicación ha sido la que ha marcado esa separación o ese divorcio entre ellos como líderes y los que estamos al frente intentando entender cuál es el propósito final? Me parece un buen abordaje que estás haciendo. Quiero tocar dos puntos. Uno, algo que sucede en el tema de comunicación política, cómo los políticos son elegidos. Las campañas políticas ya desde hace muchos años se han vuelto campañas para vender un producto de una manera muy persuasiva. Y esto es lo que hemos visto en Costa Rica, lo que hemos visto, lo que se da en el mundo. En los Estados Unidos es quizás el mejor ejemplo cómo empaquetan a un candidato para venderlo. De hecho, uno de mis libros que estudié en el tema de comunicación política se llama Packaging the Presidency, empaquetando la presidencia. Preparando un producto comercial prácticamente. Exactamente. Desde hace entonces, ¿qué es lo que sucede, Juan José? Que por un lapso muy corto, un grupo de expertos en persuasión y en comunicación lo que hacen es vender un producto de la mejor manera, de la manera más apetecible, con un discurso que está diseñado para que la gente se identifique, para hacerlos sentir bien, para darles esperanza. Pero una vez que termina esa campaña política, nos damos cuenta que la realidad del país y la gobernanza del país es otra cosa. Y desgraciadamente,
por la falta de pensamiento crítico, análisis crítico, y porque votamos basados en emociones, no realmente basados en planes de gobierno o propuestas serias. Bueno, la población elige a sus políticos, a sus representantes, basados en una emoción, en una campaña que al final, cuando termina la campaña, viene la realidad y después la gente se olvida de lo que sucedió, y estos políticos que toman el poder se dan cuenta que una cosa era la campaña y otra cosa es manejar un país. Y ahí donde ha venido esa disrupción y ha venido esa incongruencia, porque hablando de un concepto de liderazgo también muy importante que está relacionado a esto, es que la estrategia tiene que estar alineada con la estructura para que las Ok. cosas funcionen. Entonces, uno puede tener un candidato, puede tener una gran estrategia, pero si se da cuenta que no tiene la estructura o no va a contar con los recursos para que esa estrategia sea realidad, las cosas no van a suceder. Y eso es lo que ha venido pasando en el país por tantos años. Sí, y de la misma manera que uno no está obligado a lo imposible, eso se debería tener en cuenta a la hora que se promete lo posible, ¿verdad? Eh, Eso es una discusión que uno tiene con los niños, ¿verdad? Vos que tenés 3 niñas, sabes que el día que le dijiste a una de ellas, sí, te lo va a cobrar el resto de la vida el día que no le cumpliste, ¿va? Porque así son ellos. Y Sí. uno tendría que pensar que una promesa es una promesa y que el sí o el no, a mí mi papá me enseñó, cuando era sí es sí, cuando es no, y si no me puede cumplir el sí, de una vez dígame no, ni siquiera Sí. me dé un tal vez, pues sí o el no. Eh, pero tal vez pensaba yo en eso, si será que es que vamos a ver, el medio, entendiendo en ese proceso de comunicación, todos los medios que se utilizan para llevar el mensaje, si es que eh, los que estamos de aquel lado no estamos codificando bien porque quien está emitiendo no está utilizando los códigos correctos y por eso no nos estamos entendiendo, o, o todo lo contrario, más bien se está buscando una codificación simple del producto, ¿verdad? Del presidente guapo, del presidente muy Sí. seguro, que tiene una esposa muy bonita, muy simpática, muy buena gente, Sí. del que está muy cerca del Sí. pueblo. Esa es la segunda parte de la pregunta. Ajá. Eh, yo creo que los últimos ministros de comunicación, para darles el beneficio de la duda, creo que trabajan con recursos muy limitados, y que cuando quieren solicitar un presupuesto, como le ha sucedido recientemente a esta administración, se les hizo un pequeño escándalo porque estaban pidiendo X cantidad de dinero para una campaña. Para darles el beneficio de la duda, creo que han trabajado con muy pocos recursos, contrario a otros países en donde ven la importancia de invertir en la comunicación política. Eso por un lado. Por otro lado, creo que no han sido las personas más idóneas, tampoco en el manejo de comunicación política del gobierno, pero eso va de la mano también porque no los presidentes, los últimos dos presidentes, o incluyendo no han tenido un buen ministro de la presidencia. Entonces, todo esto es asociado, pero también creo que aquí el punto principal es que la mejor comunicación política que un gobierno puede ejercer son las obras. Cuando un gobierno cumple lo que ha prometido, cuando un gobierno hace obras, ejecuta obras que el pueblo puede palpar, puede ver, puede decir, mire, sí, hicieron la carretera que iban a hacer. Sí, mire, recortaron aquellas pensiones de lujo que tenían que recortar. Sí, mire, están maximizando los recursos de la administración pública. Esa es la mejor comunicación. Los medios de comunicación van a transmitir eso. No se necesitan crear mensajes. Entonces, de hecho, yo he estado en salas de redacción, soy periodista también. En las salas de redacción queremos mostrar las cosas buenas que están sucediendo, pero también ha habido
de parte de los gobiernos esa poca atención a comunicar las cosas buenas que están haciendo, pero también al no cumplir sus promesas y no ejecutar proyectos, ahí es donde vienen las críticas. Sí, dice la sabiduría popular que obras son amores y no buenas razones, Así ¿verdad? es. Así que Muy cuando cierto. sí, digamos que cuando vamos a ver, las obras hablan por sí mismas, y eso es un hecho. Si se luchara contra la defraudación fiscal, contra la evasión fiscal, y no tuviéramos el escandaloso prácticamente 50% de la plata que debería entrar que se pierde, ni qué decir de la ilusión, ¿verdad? Y todas esas cosas, pues uno ya comienza a desconfiar cuando pagamos un marchamo carísimo, que no se ve reflejado en carreteras o en cosas por el estilo, o pagamos impuestos que no se ven. Gasolina. El impuesto a la gasolina, que va a ir a la caja chica del Estado. Todo ese tipo de cosas que lo hacen a uno entrar en dudas. Nos escribe Willy Castro, dice que cuántas serían las acciones que caracterizan a un líder genuino para poder convencer a una población en la que reina la desconfianza generalizada, a la vez por los mismos políticos. Esto es una pregunta un poquito, vamos a ver, jodida, porque estamos hablando de cantidades, ¿verdad? Dice, ¿cuántas acciones debería hacer un político para retomar una confianza perdida? Y yo creo que, conociendo a Willy, saludos Willy, tal vez mucho tiene que ver como funcionario de la Universidad Nacional por lo que está sucediendo a lo interno de las universidades. No voy a hablar solo de la UNA, sino voy a hablar de las universidades, porque al fin y al cabo los rectores, con la última negociación del FES y con todo este embrollo que hubo con la marcha del 17 de octubre y esto, dejaron, digamos, mucho que desear. Y entonces la confianza en su imagen en la Universidad de Costa Rica con don Henny Jensen, aquí con don Alberto Salom, con don Marcelo Prieto en la UTN y así por el estilo. Entonces, y tal vez nos metemos a esa otra parte de la conversación, claro, a la que queríamos llegar. O sea, ¿cómo es que las universidades públicas, que hasta hace 5 años, perdón, que hasta hace 10 años, aquí creemos en el Tribunal Supremo de Elecciones como creer en Dios, casi, o tal vez más que en Dios, ¿sí? Tribunal Supremo de Elecciones. Después creíamos en el Poder Judicial. Y después creíamos en las universidades públicas, en ese orden, ¿verdad? Ahora ya en el Poder Judicial ya no estamos creyendo mucho y en las universidades públicas cada vez estamos creyendo menos. En el Tribunal Supremo de Elecciones siempre sí seguimos creyendo. ¿Qué es lo que hemos hecho tan mal en la comunicación de lo que hacemos o dejamos de hacer para meternos en este embrollo en el que estamos metidos hoy? Bueno, es una pregunta muy, muy profunda. Antes quisiera decirle a Willy que, bueno, no hay fórmulas mágicas, ni es que un solo líder o su equipo puede hacer cosas grandes de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Lo que sí no debemos de perder de vista es tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y pueden cambiar cuando todos nos involucramos y cuando nos aseguramos de que personas que llegan a puestos de liderazgo son las personas idóneas para esto. Pero puedo entender, y ese es un gran enojo, una gran frustración que todos tenemos, de ver que hemos puesto nuestra confianza en personas que han hablado muy bonito, pero que una vez que han asumido el poder, han cambiado su discurso. Pero no debemos de perder de que hay esperanza, que debe de haber esperanza. Me parece, Juan José, de lo que estás diciendo, yo creo que gran parte de la culpa la tenemos nosotros mismos, los electores, porque quizás en el camino hemos visto señales, hemos visto comportamientos, hemos visto cómo estos candidatos que se lanzan tienen relaciones con grupos o personas que tal vez en su momento no lo analizamos, lo dejamos pasar,
no advertimos de las consecuencias que esto pudiera traer. Y lo que sucede es que una vez que estas personas llegan al poder, realmente muestran quiénes son, muestran sus valores, muestran por qué quieren tener el poder. ¿Y qué es lo que sucede, Juan José? De que algunas de estas personas, una vez que están en esa posición, piensan más en sus propios intereses o en los intereses de las personas que los llevaron al poder, en los intereses de los grupos de poder, que realmente en lo que ellos por sí mismos quieren llegar a ser. Hay un gran desprestigio, y quisiera decir esto claramente, hay un gran desprestigio de las autoridades universitarias, de las universidades públicas en Costa Rica. Yo, por lo menos de mi observación como un crítico, un analista de estos temas, lo que yo sí puedo observar es de que hay un gran desprestigio y peor aún, un gran cinismo de parte de estas personas que están al frente de las universidades públicas, porque con todo lo que ha pasado recientemente podemos observar de que no hay claridad realmente en las motivaciones para tomar las decisiones que han estado tomando. Ha habido manipulación de las audiencias y de los discursos. Uno los escucha a los rectores, a los señores rectores en las entrevistas de radio, de televisión, en donde son entrevistas, debo decir que han sido muy hábiles para manipular a la audiencia, a la opinión pública, han sido muy hábiles a la hora de atender las entrevistas, en la forma como responden, en la forma como evaden las preguntas, en la forma como tratan de alargar las respuestas para que no dé tiempo al periodista para que Para hacer pueda, más para preguntas. hacer más preguntas. O sea, todo esto es lo que yo he estado observando y esto trae como consecuencia de que la gente, eso provoca un enojo. Eso provoca una Indignación. indignación, falta de credibilidad de parte de estos señores, porque al fin y al cabo son sus acciones las que hablan por sí mismos. Ahora, una cosita, digamos que uno escucha a algunos rectores y se ensañan con la prensa, ¿verdad? Y entonces dice, es que la prensa nos castiga, es que los periodistas la tienen contra las universidades públicas, es que la Nación está sacando un editorial con respecto a las universidades públicas, por lo menos uno por semana. En el último mes hay semanas que saca hasta 2. Pero hay un dicho por ahí que si uno se pone para que le den, es la pura verdad. Cuando uno ve algunas declaraciones de los señores rectores en la comisión que está estudiando el financiamiento de las universidades públicas en la Asamblea Legislativa, cuando tenemos a un diputado ensañado, como Wagner Jiménez, que está ensañado con las universidades, usted no se la puede poner picando en el área pequeñita, ¿no? Se la estamos poniendo ahí y yo creo que en algunos casos, no sé si en ese intento por ser habilidoso y por, como dirían en el ambiente del toreo, va a ser una manoletina, ¿verdad? O hacer un regate, terminan más bien equivocando la comunicación y entonces los periodistas, que son gente muy hábil, que no es gente tonta y que tienen que traer, tienen que vender noticias, más bien hacen uso de esos elementos y los ponen en contra, ¿verdad? Los ponen en contra de los rectores que desgraciadamente son quienes son la cara visible
de una institución como la universidad, porque vamos a ver, en el momento en que don Alberto Salom habla el rector de la Universidad Nacional, es la cara visible de la Universidad Nacional. En ese momento, los miles de proyectos que se desarrollan acá, los miles de graduados que graduamos por año, los miles de millones que damos en becas, etcétera, etcétera, pasan a otro plano. Ahora está hablando el rector, que no tiene mucha credibilidad, que se burla de los periodistas, cosas por el estilo. Cuando habla don Henning Jensen, es exactamente lo mismo, es el que está defendiendo las pensiones de lujo y los salarios de lujo y las anualidades de lujo, que defiende a una élite, que defiende a qué sé yo qué cosas, y los miles de proyectos que benefician pasan a un segundo plano. Así es. Entonces, digamos que estamos metidos en este rollo, ¿verdad? En que la universidad pública está siendo atacada una y otra vez por cierto sector de la prensa, podría ser, pero que nos hacen ver muy mal ante la opinión pública. Entonces, la confianza en las universidades públicas ha decaído tremendamente, tanto que es cuestión de ver los comentarios que se hacen en la prensa después de las notas. Ahora, ¿cómo revertir eso? Porque ahora la cosa es, ahí estamos metidos. ¿Y cómo revertimos eso? ¿Cómo hacemos que la gente vuelva a creer? ¿Cómo nos comunicamos con esa gente para decirle, vean, ustedes hace 10 años creían en nosotros así, seguimos siendo en esencia los mismos, ¿sí? Somos los mismos. Sí. ¿Cómo hacemos? Hay varios factores y lo mencionaba anteriormente cuando hablábamos a nivel nacional que puede hacer un gobierno. Yo creo que la respuesta es seguir haciendo y haciendo más. Las universidades públicas han sido el motor del desarrollo del país, del progreso, de movilidad social. Las universidades públicas de Costa Rica son muy buenas, hay gente muy buena haciendo investigaciones, graduando miles de estudiantes por año, estudiantes que están en la fuerza laboral del país y que salen de Costa Rica. Hay muchas cosas buenas que está haciendo la universidad pública, pero creo que el modelo de gestión, el modelo de proyección a la sociedad, creo que está desgastado. Tienen que venir nuevos liderazgos que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, un liderazgo con visión, que pueda conectar a la Universidad Nacional con el país y con el mundo y realmente trascender, pero yo creo que el modelo de gestión ya es un modelo desgastado, igual que el modelo de administración pública. Aquí debo decir de que nada es muy bueno ni nada es muy malo. O sea, todos estamos en ese continuum, ¿no? Creo que parte de la gran resistencia que hay de un sector de la prensa con los rectores o con las universidades tiene que ver con el hecho, Juan José, de que han resistido todos aquellos hechos probados, comprobados, de despilfarro, de mal uso de recursos o de sobresueldos, etcétera, han resistido todo eso y nunca han admitido mea culpa de aquellos, de todos aquellos problemas que ellos mismos han creado o que se han dado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que cuando eso se da, la gente pierde credibilidad, la gente no cree, porque la gente lee los números que se dan y la gente le dicen que un chofer o una persona que tiene un puesto, digamos, de un nivel bajo, gana más de 1 millón de colones. Esas cosas son probables. ¿No? Sí, claro. Son probables. Los datos son públicos. O sea, son públicos, todos los plus. Entonces, cuando la gente se da cuenta de todos estos, de este sistema de gestión en toda la administración pública, no solo en las universidades, hay donde, por supuesto, de que las universidades han estado muy desprestigiadas, lastimosamente. Entonces, tiene que haber un nuevo modelo de gestión,
para que esto cambie, para que sea más eficiente. No significa que tengan que quitar gente, no significa que tengan que recortar personal, sino un modelo más simplificado, innovador, flexible, en donde las universidades puedan, con los recursos que reciben, hacer más de lo que están haciendo. Pero eso va de la mano con un tipo de liderazgo que es un liderazgo genuino, que es un liderazgo que está interesado en el bienestar de la universidad y que tiene visión de futuro, no un liderazgo que está asociado a un partido político, el cual lo lanzó, ¿verdad? Y que está por 4 años y que lo que desea es quedar bien con el gobierno de turno. Cuando esas cosas se dan, entonces todo lo demás queda en segundo plano. Sí, bueno, esto es, esto es bastante complicado, porque yo soy de los que creo que si algo ha faltado en general en las universidades es la humildad de aceptar el error o los errores, Correcto, ¿verdad? humildad. Y hacer el mea culpa, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos que ser humildes. En cierto sentido hemos sido muy arrogantes, ¿verdad? Nosotros nos arrogamos de ser el candil del país y en buena parte, ¿cierto? Lo que le aportamos a la comunidad nacional en conocimiento, en la formación, en movilidad social. Uno podría decir que si no fuera por las universidades privadas, muchos de los impuestos que se generan, ¿sí? No, o sea, inclusive no habría reactivación económica porque los principales profesionales que están moviendo la economía de este país somos graduados de las universidades públicas. O sea, tenemos, pero igual no estudiamos aquí de gratis. El Estado nos financió y somos producto del sistema social de derecho que ha caracterizado a Costa Rica y que puso a las universidades públicas. Pero también en algún momento creo que perdimos el norte o perdimos la humildad como para aceptar que sí, efectivamente, en un determinado momento, o sea, decir, y esto lo puedo decir aquí porque es un hecho probado, que la Universidad de Costa Rica, perdón, pagaba anualidades del 5.5% sobre el salario total y no sobre el salario base, que al final eran una anualidad de casi un 9% anual, y que eso es obsceno. Yo lo puedo decir, eso es obsceno. Claro. Y no aceptarlo y salir a decir, no, si es que ya nos bajamos al 375, al 375 sobre el salario total, que sigue siendo el 5.5. Y mientras no haya aceptación, la prensa va a seguir dándole y dándole y dándole, eso no va a parar. También ha ocurrido algo más, Juan José, que no quiero que se me olvide, y es que mayoritariamente ha habido un divorcio entre las universidades públicas, la empresa privada y el gobierno. Ese modelo, que es un modelo exitoso que existe en el mundo desarrollado, que yo le llamo el modelo de la triple hélice, en donde la empresa privada trabaja de la mano con las universidades públicas para generar proyectos en donde que le sirve a la empresa privada y le sirven al gobierno. Los tres tienen participación en estos proyectos y así es como los recursos van dando vuelta y los proyectos benefician al país. Pero en estos momentos, este tipo de convenios son muy pocos. Son muy pocos. Eso tiene que cambiar. Eso es parte del modelo que tiene que cambiar la universidad pública, porque seamos honestos. De todos los graduados de los colegios que hay en el país, las universidades públicas solo pueden absorber un porcentaje. No sé cuál es ese porcentaje. El resto lo absorben las 54 universidades privadas que hay en el país. O sea, eso no va a cambiar. Entonces, tiene que haber una mayor eficiencia y una mayor concentración en los proyectos que el país necesita. En otras palabras, lo que quiero decir, Juan José y todos los que nos escuchan, ya las universidades públicas no pueden ser entes aislados, cada uno luchando por sus propios beneficios.
El modelo tiene que cambiar y el modelo tiene que implicar el trabajar de la mano con la empresa privada y trabajar de la mano con el gobierno para los proyectos importantes para este país. Sí, precisamente la semana pasada que transmitíamos desde Colombia, desde Bogotá, y estábamos conversando ya con los colegas, con Xavier Fargueton y con Pilar Donado, y hablábamos de estas alianzas público-público, público-privadas y privadas-privadas. Y yo me acordaba de que cuando estaba yo estudiando mi doctorado, había un proceso 2 veces al año en que se sentaba el sector público, el sector privado, el sector público, el sector privado y las universidades se sentaban a hacer eh, jornadas de estrategia sobre necesidades mediatas e inmediatas, ¿verdad? Entonces las universidades, por ejemplo, la parte agrícola se reunía con los ministerios agrícolas y la parte del sector privado, y entonces decía, bueno, ¿qué se necesita? Entonces la universidad ofrece un servicio de investigación, de docencia, la incorporación del conocimiento en los programas Correcto. De estudio, y el gobierno de alguna manera se asegura de que los conocimientos que se generan aquí van a llegar al resto del sector productivo, y este sector productivo se asegura de que con sus impuestos va a seguir financiando tanto al gobierno como a las universidades, y entonces esa triple hélice que vos decís, ¿verdad?, está girando sobre el mismo eje. Y uno dice, ¿y por qué allá hace 20 y tantos años que yo estudiaba y por qué aquí todavía no? Pero son esas cosas que uno todavía no las entiende. Pero bueno, probablemente, y antes de hacer el cierre, porque ya siempre nos pasamos y tenemos otros compromisos que cumplir, y yo más bien le agradezco muchísimo a Mauricio que nos regala su tiempo tan valioso. Me pregunta una conocida tuya, doña Marcela. Me dice, ¿es posible neutralizar a un líder negativo? Antes de que nos quede, ¿es posible de alguna manera? Y me parece una pregunta muy interesante, de hecho sea paso. La pregunta que yo tengo es, ¿qué significa neutralizar? Sí, porque vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tal si los rectores, por ejemplo, ahorita hay un muy mal ambiente con el rector actual de la Universidad Nacional? Varias facultades le han pedido la renuncia, varias unidades académicas han exigido la renuncia, y en la Asamblea de Representantes también ya ejecutó el plan para que, bueno, digamos, ya echó a andar la cosa para que puedan despedir al rector. Entonces uno dice, bueno, parece que es un líder negativo en este momento. ¿Será que es posible de aquí a que se acabe? Estoy poniendo un ejemplo sí, claro. y todo el mundo lo conoce, José, así que es... No, la respuesta es muy sencilla, claro que sí se puede. Claro que sí se puede, y estamos usando el ejemplo de la universidad. Hay un procedimiento administrativo que se debe seguir, y si la universidad o los líderes universitarios o las autoridades consideran de que el daño es muy grande, de que hay razones de peso para que esta persona deje este puesto, por supuesto que sí debe hacerse. Igual en las grandes organizaciones, igual en las grandes empresas. Hace poco vimos en las noticias que el CEO, el Chief Executive Officer de McDonald's, lo echaron. Lo echaron porque, bueno, él cruzó una línea que no debía cruzar. Él tuvo una relación inapropiada, así es como le llaman ahora, Sí, ¿no? ajá, sí. Una relación inapropiada. Es el eufemismo. Exactamente, con una empleada o un empleado, no queda claro, a mí no me quedó claro si era con un subalterno o una subalterna. Exactamente, un colaborador, colaboradora, no sabemos. Ajá. Inmediatamente, hablando en términos ticos, lo fumigaron. ¿No? El board, la junta de McDonald's dijo, señor, usted puede ser muy bueno,
pero usted cruzó una línea y usted debe irse. ¿Por qué? Y aquí hay algo importante, es un tema de liderazgo y está asociado con esta pregunta. Y eso es algo que debemos todos recordar, Juan José. Y es que las organizaciones son más importantes que los individuos. Ajá. Las organizaciones siguen. Todos nosotros estamos de paso. Tenemos que lograr que la Universidad Nacional sea la mejor universidad y que tenga buenos liderazgos. Pero las universidades siempre siguen, las organizaciones son más importantes que los individuos. Entonces, por supuesto, si hay un líder negativo que le está causando mucho mal, vean lo que ha pasado con expresidentes que tienen que salir huyendo en un avión para México, tienen que irse fugados en la noche para Costa Rica, como ha sucedido en el caso de algunos ecuatorianos que se han venido para acá. O sea, cuando alguien está causando un mal, por supuesto que hay que buscar la forma de que no siga causando más daño, pero tiene que haber razones de peso. No puede ser una cacería de brujas. Tienen que haber razones de peso para tomar esa decisión. Como hizo McDonald's, señor, usted cruzó la línea, esto no se vale, hasta luego. Al final se fue el hombre con 70 millones de dólares, ¿no? Como prestaciones, digamos. Pero la respuesta para doña Marcela, por supuesto, que tienen que haber formas. No es que los seguidores o los colaboradores tienen que aguantarse hasta el final cuando alguien está haciendo un daño. Imagínense si aquellas personas, si muchas personas en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial realmente se hubieran levantado en contra del nazismo, en contra de esta ideología, si realmente hubieran tratado de hacer algo en masa, quizás no hubiéramos tenido las consecuencias que tuvo el mundo, ¿no? Sí, ya para cerrar, yo creo que tal vez el mensaje es que la mejor forma que tiene un político de comunicarse es a través de sus valores, es a través de la integridad, es a través del respeto por la otra persona que le dio su respaldo, ¿verdad? Cuando hablamos de comunicación política y entonces del político comunicándose con el pueblo y del pueblo también comunicándose con el político porque a veces no nos entendemos. Creo que... Y sobre todo con los hechos. Correcto. Con las cosas que hace. Con obras, ¿verdad? Obras. Sí, con obras. Sí. Porque tiene que haber una coherencia, tiene que haber una línea entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promete y se cumple, entre lo que se proyecta, ¿verdad? Vos hablabas de visión, yo estoy completísimamente de acuerdo con vos de que tenemos que concebir, o sea, instituciones, no solo la universidad, instituciones en general, a largo plazo. Hoy día se habla mucho de la prospección, ¿verdad? De la perspectiva. Perspectiva estratégica. Exactamente. Claro, sí. Entonces estamos hablando de perspectiva no para 5 años, estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años plazo y hacia allá tenemos que apuntar. Y definitivamente quizás el modelo que tenemos ahorita es un modelo acabado, es un modelo gastado. Gastado, Sí. como diríamos también otro eufemismo, con muchas oportunidades de mejora, ¿verdad? Sí. Con muchas oportunidades. Ya he escuchado esa, ¿verdad? Bastantes veces. Entonces, con muchos retos y oportunidades. Exactamente, con muchos retos, oportunidades de mejora. Yo creo que definitivamente hacia allá tenemos que apuntar, porque por eso te preguntaba hace un rato si es que no hay líderes o son nuevos liderazgos. Ahora, quiero decir algo más, Juan José, si me permitís, sí, claro, si aquí claro. Nuestros amigos que nos ven, que nos tengan paciencia. También hay que tener mucho cuidado de aquellos liderazgos o personas que tienen un gran carisma, que son bonachones, que son buena gente, que tienen, que dicen, bueno, es muy buena gente, y tal vez no sabe mucho de X, Y, Z, pero tiene un equipo que lo va a apoyar. Yo creo que hay que tener cuidado con eso también. Yo creo que hoy en día, quien esté al frente de una organización, de una institución, debe tener un currículum comprobado.
una persona que sabe realmente de la materia, de lo que se necesita hacer. En otras palabras, no puede ser un líder, no solamente debe mostrar sus cualidades personales, sino que tiene que saber la parte técnica, la parte de la materia, porque al final del día, el líder tiene que dar resultados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso hemos visto que sobre todo en América Latina han llegado muchos líderes populistas que hablan muy bonito, que representan ciertas causas, pero por dentro realmente están huecos. No saben manejar un país, no saben dirigir un país, no saben hacer un presupuesto. Entonces confían en gente que no necesariamente tienen las mejores intenciones. Entonces eso es algo que debemos tener cuidado en quién ponemos las manos, en quién ponemos los destinos de nuestro país. Yo debo decir que en las Bueno, elecciones las elecciones pasadas, anteriores fue la un buen verdad es ejemplo. que, o sea, con todo el respeto para estos dos señores que se lanzaron, para mí ninguno de los dos tiene las capacidades para dirigir este país. O sea, al final nos fuimos por el menos malo. Eso es algo muy triste cuando un pueblo tiene que decidir así y no con liderazgos comprobados, porque realmente han sido liderazgos que han sido probados y que tienen obras que mostrar. Sí, sí, bueno, esa es una historia repetitiva en Latinoamérica en los últimos 20 años, muy, muy marcado. Movimientos de esos han ocurrido también en Europa, en África, en todos lados se repiten y bueno, son cosas que tenemos que cambiar, pero definitivamente creo que cuando estamos hablando de un tema como este de comunicación política, pues por supuesto que una hora no alcanza y una hora y cuarto tampoco. Pero es un tema para seguir conversando en futuros programas con nuestro amigo Mauricio Mayorga. Agradecerles a ustedes. Por cierto, me decía Willy por la vía del WhatsApp que tenemos una graduada en la Universidad de Aalborg en Dinamarca. En la teoría esta del triple helix, ¿verdad? De la triple hélice, que yo creo que es una cosa que, como muchas cosas en administración, son como de sentido común y cosas por el estilo, pero qué bueno, que dicha que hay alguien acá que se dio a la tarea de estudiar probablemente todos los pormenores, los detalles, lo que podrían ser los factores de éxito o de fracaso de una metodología de trabajo. Y bienvenida a esta persona sí, que claro, ponga su conocimiento al servicio de la Universidad Nacional para ver de qué manera despegamos y cambiamos este modo de hacer las cosas en el que muchas veces desde nuestro escritorio estamos esperando que nos lleguen a buscar o nos inventamos soluciones para problemas que afuera no se perciben como problema, ¿verdad? Por ese divorcio que tenemos. Bueno, agradecerles a ustedes de nuevo por su confianza, por su compañía, por soportarnos 15 minutos más de lo normal y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, en su programa Reflexiones Radio, de parte de nuestro compañero Leiner Vargas y de este servidor Juan José Romero Zúñiga. Les agradecemos. Muchísimas gracias, Mauricio, que estés muy bien. Gracias por la invitación. Hasta pronto, que estés bien.